Hermano, en esta hora estamos bien contentos con el Señor porque Él nos permite, a pesar de que a veces las cosas no salen como uno las planifica o como uno quiere, pero el Señor sigue siendo bueno y Él sabe todas las cosas, tiene el control sobre todas las cosas. A veces nosotros, mi hermano, no sabemos ni lo que está sucediendo, ni por qué sucede. Y nos cuestionamos, no entendemos. A veces leemos en la Biblia que Dios nos da ciertas promesas que son buenísimas y las queremos y no las vemos que se cumplen en nuestra vida y nos turbamos. Tantas cosas que suceden. Y hay muchos cristianos que andan turbados. Pero el Hijo de Dios no debe estar turbado, simplemente confiado. El Hijo de Dios no debe de estar turbado, simplemente debe de estar confiado. ¿Confiado en qué? En sí mismo, más nunca. Yo no sirvo para nada, yo soy un canto de carne. Confiado en las palabras que el Señor nos ha dado. Confiado en que Él va a cumplir las promesas que Él nos ha dado. ¿Cómo las va a cumplir? ¿Cuándo las va a cumplir? ¿Qué sé yo? Me importa, ¿verdad?, que las cumpla lo más pronto posible, pero como Él sabe mejor que yo, pues yo se lo dejo a Él. Y siempre recordando que Dios trabaja conforme a nuestra fe. Vive el nombre de Jesús. Ahora, en esta noche yo quiero hablar sobre un tipo de confusión que hay en muchos cristianos. Hay montones de personas que se han acercado al Señor. A través de los tiempos han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero ellos no ven una victoria espiritual en su vida. Muchos de ellos inclusive llevan años batallando y no han podido superar todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios en su vida personal. Ellos ven a otros cristianos que vienen, se levantan, prosperan. El Señor los utiliza, los usa en gran manera y tienen grandes testimonios, y sin embargo ellos luchan y no encuentran la victoria. Suben, bajan, caminan, tropiezan, se caen, se levanta, se cae, se levanta, mi hermano, y desafortunadamente eso causa una confusión en las personas que viven de esa manera, porque ellos se dudan de sí mismos y que seré cristiano, estará Dios conmigo, ¿qué es esto? ¿Por qué yo no tengo victoria? Entonces los ministros, para apaciguar las conciencias de las personas, les prometen que son salvos, les prometen que Dios está con ellos y que van para el cielo. Y aunque estas personas, ¿verdad?, quisieran creer eso y tratan de ponerle atención a lo que el ministro le dice y tratan de consolarse con esas palabras, ¿verdad?, que son motivadoras, son bonitas, son halagantes. Pero cuando ellos se acuestan en su recámara de noche, cuando está el silencio y la oscuridad, la conciencia les habla. Ellos saben que algo está mal. En un lugar le dicen que todo está bien, pero en otro lugar oyen una voz que le dicen que las cosas no están bien, están mal. Esto causa confusión en cualquiera. ¿Cuál es la razón que hay tantos cristianos que tratan y no pueden? ¿Cuál es la razón que hay tantos cristianos que se esfuerzan a agradar a Dios y por más que tratan, solamente le dura un ratito la victoria y después la pierden, caen? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mi hermano, hay un grande engaño en el evangelio. Hay muchas personas que le han predicado un evangelio falso. Y Pablo dijo que solamente hay un evangelio. Todos los otros evangelios son anatema, son maldición. Maldicen nuestras vidas. Y hay personas que sinceramente quieren escapar, servir a Dios, comunicarse con Dios, andar con Él, servirle a Él, serle fiel, pero no encuentran cómo. Y es porque han creído un evangelio falso. La única manera de ser libre es por la verdad. Donde quiera que hay mentira, aunque se parezca al evangelio, no va a haber liberación. Hay gente atada por la mentira. Gente que sirve supuestamente a Jesucristo, gente que han creído que Él es el Señor y están atados y no pueden superar esas ataduras. Algo les falta. Te voy a decir lo que le falta a esas personas en esta hora. Y voy a tratar de pintarte un retrato claro de lo que es un verdadero cristiano. Lo que es un verdadero hijo de Dios. Una persona que Dios ha tomado por hijo. Eso es lo que es un hijo de Dios. Una persona adoptada por Dios. A la cual Dios le ha metido la semilla de la vida por dentro. Y esa semilla hace que tú nazcas como hijo de Dios. Te ha dado el poder de ser llamado hijo de Dios.
muchas personas que van a la iglesia y los han convencido que son cristianos, no experimentan las promesas que están en la palabra, porque Dios no ha sido el que ha operado en ellos, sino que ha operado en ellos la voz de la religión. Ha operado en ellos la voz de la denominación, del concilio, del cristianismo moderno. Les han ofrecido a ellos un evangelio, pero no se lo han predicado como el evangelio de Jesucristo, sino un evangelio de religión. Mira lo que Dios promete a través del profeta Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel 36. Yo quiero que tú cheques esto después en tu casa. Esto es algo que Dios le promete a un pueblo que Dios ya había tomado por pueblo, pero estaba descarriado. O sea que ellos eran pueblo de Dios, pero estaba descarriado. O sea, esto es una palabra prometida a gente descarriada. ¿Quiénes son los descarriados? No son los que estaban en la iglesia y después se fueron. Los descarriados son todos aquellos hijos de Dios, las verdaderas ovejas de Dios, que andan por el mundo vagando, esperando escuchar la voz del buen pastor. Y cuando oyen esa voz, le siguen. Alabanza a la gloria de Dios. Y de ahí en adelante siguen esa voz. No podrán seguir la voz del extraño. Jesús lo prometió y así es. Mira lo que Dios le dice en Ezequiel 36 al pueblo. Vamos a ir al versículo 21. Mira lo que Dios le dice. Yo he tenido lástima en atención a mi santo nombre. El nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Yo he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago por vosotros. Okay, escuche esto bien. Dios no está haciendo estas cosas ni dando estas promesas por causa de la gente. Lo está haciendo por causa de su nombre. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Y Dios dice, santificaré mi grande nombre. Ahora, mira lo que dice el versículo 24. Yo os tomaré de las gentes, te voy a sacar de Egipto, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Escuche esto bien, esta es la manera que Dios hace nacer de nuevo una persona. Que esto es lo que le falta a montones de cristianos, gente que están en la iglesia pero no han nacido de nuevo. Este es el nuevo nacer que Dios promete. Mira cómo Él lo hace, es una operación. Como cuando el doctor coge a alguien y lo abre por el centro y hace algo en él. Una operación, eso es lo que Dios opera en nosotros. Escúchalo bien. Lo primero que Él hace es que Él te escoge. Yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. Dios te escoge, Dios te busca. Tú no lo estabas buscando a Él porque tú estabas descarriado. Esto es lo que Él hace con una verdadera oveja. Dios busca esa oveja que estaba descarriada, la coge y la saca de donde estaba. ¿Dónde es que estábamos? En el mundo, en la perdición. ¿Dónde es que estábamos? En el pecado. ¿Dónde es que estábamos? En el alcoholismo, en el adulterio. ¿Dónde es que estábamos? En las drogas. ¿Dónde es que estábamos? En la mentira, en el adulterio. ¿Dónde es que estábamos? Entre las gentes del mundo. Estábamos atados en el mundo, estamos bajo el dominio del maligno, que es el príncipe del mundo. De allá Dios nos saca de entre las gentes. La gente que está viciada en el pecado, Dios nos saca. A Dios, ¿y por qué nos saca a nosotros y no sacó a otros? Porque somos escogidos de Él. No lo hace por nosotros, Él lo hace por santificar su santo nombre. Y para santificar su santo nombre, Él escoge gente por gracia, de su propia elección. Él los escoge. Y mira lo que Él hace. Yo os tomaré de la gente, os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es el país al cual Dios nos quiere traer? No te creas que es una tierra aquí abajo, en este mundo caído. No. Vuestro país es la Nueva Jerusalén. Vuestro país es el cuerpo de Jesucristo. Él nos quiere, ahí es que está nuestra patria, dentro del cuerpo de Jesucristo. Esa es la ciudad donde Dios habita. Ese es el templo de Dios. El cuerpo de Jesucristo, por si acaso no lo sabía, es el templo de Dios. Los hombres hacen muchos templos por ahí, pero Dios no habita en templos hechos de mano. Pues ¿en qué clase de templo Él habita? Él habita en un templo que Él mismo está construyendo. Un templo invisible.
Wow, ¿y cómo lo construye? Con miembros. Nosotros somos piedras vivas que Él va edificando una sobre otra hasta que el templo es completado y llega la venida de Jesucristo. Y ahí habitaremos con Él para siempre. Ese es nuestro país, esa es nuestra habitación. Esas son las mansiones celestiales en las cuales estaremos por siempre. Dios se nos escoge, nos saca del mundo y nos mete en esa casa. Se llama Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Él va a hacer para causar todo esto? El versículo 25. Mira cómo Él lo hace. Este es el proceso. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo. Aquí que empieza la operación. Primero te lavan. ¿Usted se acuerda en el tabernáculo? Allá los sacerdotes tenían que lavar los sacrificios antes de presentarlos a Dios. Primero te lavan y después es que te degollan. Mira lo que le hace. Os daré un corazón nuevo. Para darte un corazón nuevo te tienen que rajar. El doctor te abre el pecho para ponerte un corazón nuevo. Dios te pone un corazón nuevo, o sea que te tuvo que matar. Tienes que morir. Para presentarle un sacrificio a Dios hay que matarlo. Hay que morir. Y Dios nos da un corazón nuevo. Y después pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y después quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Mira a ver si esto es una operación a corazón abierto. Esto es una cosa terrible que Dios opera en la persona que Él ha escogido para salvación y habitar juntamente con Él para siempre. Esto no es una operación que le sucede a cualquier persona que se acerca a la iglesia. Esto no es una operación que le sucede a cualquier persona que viene a un templo y repite una oración después del predicador. Repite después de mí: Señor, te amo, ayúdame, perdóname, ya. Chacho, ahora ya tú eres un ungido. Esto no trabaja así. Dios tiene que escoger a la persona y Dios tiene que operar en esa persona. Si Dios no opera con la persona, es una religión muerta. Así que estaban todos los judíos en el tiempo de Jesucristo. Todos estaban en la iglesia, todos oraban, todos ayunaban, y Jesús les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea, que hijos de Dios no eran. Mira la operación que Dios hace. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Con razón, cuando uno se convierte de verdad, que es Dios el que llama a uno, uno cambia, porque le han dado un espíritu nuevo a uno. Si tenías un espíritu lascivioso, ya no está. Si tenías un espíritu de pillo, ya no está. Si tenías un espíritu de mentira, ya no está. Ahora lo que hay en ti es un espíritu conforme a un espíritu renovado, santo, preparado para estar unido con Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea, que antes nosotros éramos duros. ¿Duro a qué? A la palabra. Duro a la fe. Ahora nos dan un corazón blandito de carne. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios y recibir la palabra. O sea que una persona que Dios verdaderamente ha operado esto en ellos automáticamente reciben la palabra. Con razón. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y la voz del extraño no seguirán. Él dice: tú vas a conocer una oveja mía bien fácil. Pues cuando oyen mi palabra la creen. Y no solamente la creen, la ponen por obra. Eso es una oveja de Jesucristo, garantizado. Ahora mira lo que dice el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Mira esto, mira lo que Dios está prometiendo a aquellas personas a las cuales Él opera, que Él escoge. Él saca del mundo y opera y pone un corazón nuevo dentro de ellos, y pone un espíritu nuevo dentro de ellos, y pone el espíritu de Dios dentro de ellos. Mira, un triple tratamiento que viene solamente por operación del médico de los cielos. Cuando Dios opera esto en una persona, créeme mi hermano, que esa persona va a ser diferente. Usted ve todas estas personas dentro de las iglesias, mi hermano, que todos están batallando y tratando, y ellos como que vienen a la iglesia y tratan de hacer las cosas bien, y por un tiempo lo hacen y después no pueden. Ellos están algún tiempo tratando de someterse a las leyes de la iglesia, a las leyes de la Biblia, tratando de portarse como un buen cristianismo, y al tiempo caen en pecado.
Usted ve personas que están tratando de orar y están tratando de ayunar y están tratando de retirarse y vigilar y hacer todas estas cosas bonitas para Dios, pero cuando pasa un tiempo ya no pueden más y se rinden y se vuelven para el mundo. Y después que estuvieron en la iglesia vuelven a la discoteca. Y después que estuvieron en los cultos vuelven al mundo. Y después que estuvieron consagrados a Dios van y se ensucian con el mundo en el pecado. ¿Usted sabe lo que la Biblia llama eso? Una puerca. Anda, Dios de gloria. Eso es un lechón, es lo que la Biblia llama eso. Eso no es una oveja. La puerca lavada vuelve al fango, alabanza, y el perro vuelve a su vómito. Eso es lo que la Biblia llama a personas que están así. Mi alma adora la gloria de papá. Suena ofensivo, pero eso es Biblia. Yo lo que quiero es que tú abras los ojos en esta hora y tú te des de cuenta que hay un evangelio de embuste que se está propagando alrededor del mundo entero. Y esa es la causa de que no hay verdadera liberación. Porque donde está la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio de Dios, entra el conocimiento y la verdad y la luz de Cristo. Y donde entra la luz de Cristo se van las tinieblas. La gente son libertadas, se caen las cadenas, se cae el pecado. El que está en Cristo supera el pecado, vence el pecado. ¿Por qué? Porque el Cristo que venció el pecado allá en el Calvario está dentro de esa persona. Y como ese Cristo está dentro de esa persona, ese mismo Cristo que venció el pecado en el Calvario 2000 años atrás, vence el pecado hoy día dentro de esa persona. Alabado sea la gloria de papá, porque esa persona también fue al Calvario y allí se montó en una cruz y dejó que lo crucificaran y se mató por Cristo y dejó que su espíritu muriera y saliera de esa carnalidad y ahora tiene un cuerpo nuevo en Cristo Jesús. ¿Por qué es que hay tantas personas tratando y no pueden? Porque le falta una operación divina. Personas no han nacido de nuevo. Te lo voy a decir otra vez, mi hermano. Una persona que no puede servir a Cristo es que no ha nacido de nuevo. No te estoy diciendo que dejes de tratar. No te estoy diciendo que dejes de batallar. Lo que te estoy diciendo es que si te han predicado que eso es normal, eso no es normal. Eso quiere decir que tú todavía no has nacido de nuevo. Te estoy hablando del verdadero nacer de nuevo. Usted se acuerda de aquel gran hombre, príncipe de Israel, fariseo, llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro en Israel. ¿Maestro de qué? De la Biblia. Este hombre vino a Jesucristo y reconoció que Jesucristo tenía que ser venido de Dios. ¿Por qué? Por las señales. Y Nicodemo viene y se presenta a Jesucristo de noche y lo alaba y lo halaga y le dice: yo sé, maestro, que tú eres venido de Dios, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces a menos que Dios esté con él. Jesucristo no le dio ni las gracias. Jesucristo no le dijo: ay, gracias mi hermano, Dios te bendiga, la gloria es de Dios. No, rápido Jesucristo le arranca y le dice la verdad. Si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Anda, papá, te lo voy a buscar. Juan capítulo 3. Mira lo que le dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este hombre era un hombre religioso que se crió en la iglesia, iba a la iglesia toda la semana, ayunaba y oraba. Era fariseo, ayunaba 2 veces en semana y oraba 3 veces al día. Y este hombre, además de ser fariseo, era maestro en Israel. Si era maestro en Israel, créeme que este hombre llevaba toda la vida estudiando la Biblia. Y llevaba muchos años como adulto enseñando la Biblia. Y dice que era príncipe de los judíos. Era un líder entre el pueblo religioso. Un líder en la iglesia. Eso quiere decir que a lo mejor era como un pastor. A lo mejor era presbítero. A lo mejor era presidente del concilio. Pero cuando llega Jesucristo, dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Anda, papá. Un religioso que todavía no había nacido de nuevo y no lo sabía. ¿Usted sabía que un pastor puede estar pastoreando sin nacer de nuevo? Ay, ay, ay. Eso suena loco, pero eso, mira, Nicodemo es evidencia que eso es verdad. ¿Usted sabe que una persona que se pasa ayunando y orando puede que no haya nacido de nuevo? Nicodemo es una evidencia que eso es verdad. Hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es repetir una oración después de un predicador. Nacer de nuevo no es ir a una iglesia. Nacer de nuevo no es conformarse a las reglas y a los estatutos de una iglesia o de una denominación y firmar una tarjetita de membresía y someterse ahí fielmente a eso. Eso no es nacer de nuevo. Eso ni siquiera es ser parte de la iglesia. ¿Usted sabe cómo usted entra a la iglesia? A la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, se entra por una sola puerta. Se llama el bautismo del Espíritu Santo. Ay, 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 eso tampoco a la gente le va a gustar. El bautismo del Espíritu Santo. Por si acaso tú no me lo crees, te lo voy a buscar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Esto es sana doctrina. Hay muchos que se glorían
de sana doctrina, y en esta hora, mi hermano, me da pena decirlo, pero lo que ellos llaman sana doctrina es simplemente mantener fielmente la tradición que le enseñaron. Eso no es malo de que uno quiera ser fiel a lo que le han enseñado, pero mi hermano, nos tenemos que santificar por la palabra, y la sana doctrina no es predicar lo mismo que predicó tu abuelito. La sana doctrina es predicar lo que predicaron los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Te voy a empezar en el versículo 12 para que lo entiendas bien. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Hablando de los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, el versículo 13. Porque por un espíritu, escúchalo bien, ¿cómo se entra al cuerpo de Jesucristo? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Sea judíos, sea griegos, libres o siervos, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué es el bautizado? Sumergido. ¿Qué es el bautizado? Metido dentro de. Así es que te meten dentro del cuerpo de Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu de Cristo es el cuerpo de Jesucristo, y ahí es que nos tienen que meter. El bautismo del Espíritu Santo es cuando te bautizan al Espíritu de Cristo, y por eso es que el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que te metan al cuerpo de Jesucristo, porque hay un solo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es la puerta para entrar dentro del cuerpo de Jesucristo. Después que uno ha recibido la semilla de Dios, la ha creído y se ha implantado en uno, hay que nacer del agua y del Espíritu. Eso fue lo que Jesús le trató de explicar a Nicodemo. Nicodemo no podía entender estas cosas. Por eso es que él repite y dice, en el versículo 4 de Juan capítulo 3, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Usted ve, un hombre que llevaba toda la vida adulta enseñando la Biblia, un hombre que era un líder, un príncipe entre la gente religiosa, entre la gente de Dios, entre el pueblo de Dios, un hombre que enseñaba la Biblia, un hombre que estudió la Biblia desde niño, un hombre que era dotado y enseñado en lo que la doctrina de la palabra. Cuando Jesús le dice algo tan básico de nacer de nuevo, mi hermano, nacer de nuevo, ser nacido hijo de Dios. Eso es fundamento bíblico. Uno que enseñaba la Biblia y estaba todos los días en la iglesia, no sabía que había que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser que un maestro de Israel no sepa acerca de estas cosas? ¿Cómo? Mira lo que pregunta, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Qué es lo que tú estás, Nicodemo? ¿Cómo van a ser? Chicos, yo no te estoy hablando de cosas terrenales. Mira lo que Jesucristo le dice. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ay, ay, ay. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Déjame parar ahí y hacer un paréntesis. Él dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios, la gente piensa, eso es cuando uno se va para el cielo. No. El reino de Dios es donde hay poder de Dios. El reino de Dios es donde Dios gobierna. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. El reino de Dios es el que Dios quiere establecer aquí en la tierra. Por eso es que Jesucristo enseñó a los discípulos a orar. Y les dijo, hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Sabíamos cuando el reino de Dios se manifestaba en la tierra, cuando yo por el dedo de Dios sano a los enfermos, yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, yo por el dedo de Dios resucito a los enfermos, yo por el dedo de Dios, ese es el reino de Dios en la tierra. Jesús dijo que cuando ustedes vean estas cosas, sabed que el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios no viene con anuncio, porque está entre vosotros. Mire mi hermano, estas cosas están en la Biblia y no las hemos visto como iglesia. Pero en esta noche, palabra profética está alumbrando, palabra profética más segura, la Biblia, alumbrando tu entendimiento, dejándote saber que hay una religión wichiwachi,
Y yo no estoy hablando de la ciudad que está aquí en la Florida, que se llama Wichiwachi. Estoy hablando de un evangelio que es para aquí, para allá, blandito, para abajo, para el lado. No se sabe ni de dónde está, ni para dónde viene. Está endeble. Tiene las rodillas paralizadas. Es un evangelio que no te da alternativa. Es un evangelio que no tiene cruz. Es un evangelio que no te liberta. Es un evangelio que no te da victoria sobre el pecado. Están predicando un evangelio, mi hermano, que aunque tú te conviertas como quiera, vas a seguir pecando. ¡Embuste! El apóstol Juan enseñó: el que es nacido de Dios no peca, y no puede pecar porque la simiente de Dios está permanentemente en él. El único tipo de pecado que el Hijo de Dios puede cometer es un pecado de ignorancia, un pecado de debilidad, un pecado de descuido, pero un pecado voluntariamente, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, sabiendo que algo es malo y querer hacer lo malo. Ningún hijo de Dios quiere hacer lo malo. Anda, papá, cualquiera que quiera hacer lo malo y satisface esos deseos de querer hacer lo malo es que no ha nacido de nuevo. Y aquí estaba Nicodemo y no sabía que no había nacido de nuevo. 8:28 de la noche, 13 de noviembre. Bendito sea el nombre de Jesucristo en esta hora. Siento autoridad. Mira lo que le dice. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ay, ay, ay. Mira lo que le está diciendo. Por si Nicodemo lo entendió, se ofendió. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer otra vez. Son palabras terribles que yo le digo a muchos en la iglesia en esta noche. Y fíjese bien que Jesucristo amaba a este hombre. Jesucristo le estaba hablando la verdad porque lo amaba. Y Nicodemo era un hombre con un interés en Jesús. Y aunque muchos lo critican porque vino a él de noche, pero por lo menos vino a él. Hubieron muchos otros fariseos que nunca vinieron. Y él trató de hablar con Jesús, trató de buscarlo, se interesó. Algo en su corazón le decía: este es un hombre a quien tú tienes que buscar y tienes que hablar y tienes que ver qué es lo que está pasando, porque en la congregación tuya, en la religión tuya, no se ve lo que se ve con él. Y Nicodemo fue suficientemente sensible a la guianza del Espíritu. No es que fue inteligente, aquí ninguno es inteligente, somos todos brutos. Fue que el Espíritu quiso bregar con él y lo trajo Jesús. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Palabras de Jesús. Por eso es que vemos allá atrás donde yo estaba leyendo en Ezequiel 36, que la obra que Dios promete, Él dice: yo haré. Y no la haré por vosotros, la haré por mi santo nombre. Mira lo que dice: yo santificaré mi santo nombre. Y después dice: yo os tomaré de la gente. Y después dice: yo esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién es el que está haciendo la obra? Dios. Por eso es que Dios nos busca, Dios nos llama, Dios nos escoge. No de nuestras propias obras y nuestra propia justicia seremos salvos, sino por la misericordia de Él. Él se quiso buscarnos, Él se manifestó en amor. Pero mi hermano, este amor es tan grande y tan poderoso que también es eficaz. Él cuando te busca te transforma. Y por eso es que en esta noche estoy hablando de esto, de nacer de nuevo y de la importancia de tener esta operación divina dentro de nosotros. Porque hay muchos que les han enseñado que esto es poquito a poco. Hay muchos que le han enseñado que vencer el pecado es un proceso. Y que aunque tú todavía no hayas vencido el pecado, pero estás en el proceso y como quiera te vas para el cielo si Cristo viene. Mentira. Cuando Cristo llega a una vida, Él la transforma. Escuché un predicador una vez de allá de Santo Domingo predicar bajo el tema: cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando ese hombre predicó ese tema, yo se lo creí, porque yo entendí: este hombre está hablando un evangelio de poder. Hoy en día no están predicando un evangelio de poder, hoy están predicando un evangelio del esfuerzo humano. Solamente ve a la iglesia, solamente trata, solamente pero sométete, pero mira, sigue, no te preocupes, sigue fornicando, pero no dejes de venir a la iglesia. Sigue adulterando, sigue mintiendo, sigue siendo un amador del mundo y del dinero. Sigue con tu concupiscencia y con tu chilla, pero no dejes de venir a la iglesia, porque si Cristo viene te vas con Él. Mentira del diablo. Eso es un evangelio anatema. Aquí hay que predicar arrepentimiento, aquí hay que predicar, preparar el camino para que la gente, Cristo pueda llegar a ello. Cristo no va a llegar a una vida hasta que se prepare el camino. ¿Cuál es el camino? El arrepentimiento. El arrepentimiento es la vía dolorosa donde uno se arrepiente de todos los malos caminos y se acerca al Calvario para morir. La obra es de Dios.
No nos salvamos por nuestras propias obras. No es porque yo quise, ahora yo voy a buscar a Dios. Eso es otro error. Ven tú ahora, ven, te toca a ti decidir. Ven, mire mi hermano, cuando Dios toca un corazón, cuando Dios agarra un alma, cuando Dios agarra las entrañas de un ser humano porque lo quiere salvar, Él hace esa obra perfecta. Él lo llama, Él lo trae a Cristo. Si yo fuere levantado, traeré todos los hombres a mí. Anda, Dios de gloria, y nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y si alguien viene a mí, pues entonces yo no lo rechazo. Pero fíjate bien, gente dice, no, que el que viene a Cristo Dios no lo rechaza. Pero tienes que leer el otro versículo. Antes de que él dijera yo no los rechazo, él dijo porque es que el Padre los trae a mí. No es la religión que los trae, no es el sacerdote que los trae, no es el pastorcito, no es el evangelista que está buscando ganarse 20,000 almas supuestamente, pero es para darse pompa. Y engaña a la gente. Después que hace un mensaje, levanten la mano, ¿cuántos aceptan a Jesucristo? ¡Wow! 1,000 almas se convirtieron, canto embustero. Mi hermano, y le están enseñando a la gente que ese es el verdadero evangelio. Pero te estoy diciendo en esta hora, Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O como dice la versión antigua, es potencia de Dios. ¿Potencia de Dios para qué? Para transformarnos, para hacernos nuevos, para derrotar el pecado en nosotros, para derrotar la confusión, para hacernos, darnos poder de ser hechos hijos de Dios. No que todavía vamos a ser unos carnales, pero vamos a ver si Dios, no mi hermano, o Dios se te mete por dentro y te cambia, o simplemente vas a ser un Nicodemo más. Tratando y no pudiendo, buscando a Cristo a media, buscando a Cristo de noche, escondido para que no te vean, en la oscuridad. Las obras que se hacen en tinieblas, el diablo domina, pero las que se traen a la luz, Dios las redarguya y las hace nuevas, alaba la gloria. Por eso es que sigue diciendo Dios, yo os daré corazón nuevo, yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo os daré corazón de carne, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Dios se lo mete a la persona. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si en ti hacen este tipo de operación, viene un doctor y te abre, te raja el pecho, te saca el corazón viejo y te pone uno nuevecito. Vamos a decir que tú tenías un corazón malo y vienen y te rajan por el pecho, pan, y te sacan ese corazón malo que no te daba suficiente sangre. La sangre es la que carga la vida. Te quitan ese corazón viejo que casi no pompeaba, que estaba duro, que estaba todo chavao. Te lo quitan el viejo y te ponen uno nuevecito de paquete, mi hermano. Y le ponen turbo y nitro. Este corazón trabaja terrible. Sí que no falla, mi hermano. Pompea que se acabó. Y ese corazón nuevo te lo ponen ahí. Entonces después te quitan el aire viejo que tú tenías dentro de ti, ese espíritu viejo que ya no se puede, que ya yo no sé, y el espíritu que lo que le amaba era el pecado. Te quitan esa malicia de adentro y te meten un espíritu nuevo, un espíritu renovado como el que tenía Adán en el principio. Te meten un espíritu así, un espíritu que le crea a Dios, un espíritu que solamente jala para arriba, que busca para arriba, que no le importa nada de abajo. Después que te ponen esas dos cosas para encima de, como si eso no fuera suficiente, ahora Dios viene y te mete el Espíritu Santo por dentro, el Espíritu de Dios, Él te lo mete por dentro, y después que te hace toda esa operación, te cose para arriba, te pone la mano encima y te dice, eres nuevo. Anda, papá, ¿tú crees que no vas a ser diferente? Eso es nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que una persona que diga que haya nacido de nuevo todavía está en pecado, todavía no puede vencer el pecado, todavía no ha dominado la carne? Al que la carne lo domina es porque su espíritu está muerto, está bajo. Su espíritu está débil. Pero ¿cómo tú vas a tener un espíritu que no puede dominar la carne cuando te meten ese espíritu nuevo dentro de ti? Por eso es que usted ve, mi hermano, cuando una persona genuinamente se convierte de nuevo, usted ve ese cambio tan terrible. Ayer estaba en las gangas, en las pandillas, ayer estaba vendiendo droga y metiéndose droga por las venas, y hoy día cuando se convirtió, mi hermano, uno ni lo reconoce. Me trae a la memoria un testimonio que dio un pastor que una vez lo llamaron para que orara por una mujer que andaba loca por las calles de Puerto Rico. Esa mujer se arrastraba por las calles, no se peinaba, no se bañaba, andaba andrajosa con los vestidos todos sucios. Estaba fuera de sí, estaba como el loco aquel de Gadara. Llamaron a este pastor a orar por esa mujer, y cuando le puso la mano encima, esa mujer cayó al suelo. Y cuando esa mujer cayó al suelo, no se despertaba, quedó tendida en el suelo. El pastor y su esposa esperando a ver si la muchacha se levantaba. Nunca se levantó. El pastor dijo, bueno, nadie la moleste, déjanla ahí, que Dios parece que está bregando con ella. Nosotros nos vamos a ir, cualquier cosa sucede, me llaman. Pues nunca recibió el pastor una llamada.
Él siguió su vida por ir para abajo y tenía sus responsabilidades y siguió, ¿verdad?, para el próximo culto para la iglesia. Cuando está en el culto, allá empiezan a presentar las visitas. Anda, Dios de gloria, siento tu presencia. Y cuando empiezan a presentar las visitas, llegó a una visita donde él llegó y la presentaron. Y hermana, ¿quién es usted? Y la hermana dice, no, pastor, yo quería darle las gracias por lo que usted hizo por mí. Él decía, pero ¿quién es usted? Yo no la conozco. Pues ¿cómo no me va a conocer, pastor? Usted fue que fue a mi casa. Pero mi hermana, ¿cuál casa? ¿De qué usted está hablando? Yo soy la señora. Y tuvieron que explicarle al pastor que cuando finalmente ese pastor cayó en cuenta, era aquella loca. Había sido transformada de tal manera, mi hermano, que el pastor no la reconocía. Simplemente 2 o 3 días antes le había puesto la mano encima una mujer que estaba atada por el pecado, atada por la maldad, andrajosa, sucia, arrastrada por las calles, atada por el diablo, maltratada por la vida. Él simplemente le puso su mano sobre la cabeza y le presentó el poderoso evangelio de Jesucristo, y esa mujer fue impactada y cayó al suelo. Pero él no sabía lo que había sucedido. Pero cuando esa mujer vino a la iglesia, estaba tan transformada que él no la reconocía, y él quedó tan impactado que le dijo a esa mujer, por favor ven acá arriba y dinos qué ha sucedido. Y la mujer, sin saber nada del evangelio, le empieza a contar cómo ella experimentó que cuando él le puso la mano en la cabeza, ella se fue para atrás como en un trance, y cuando cayó en ese trance como que se encontraba en otro mundo, y mientras estaba en ese otro mundo, ella se veía que ella era como una bebé, como un feto, como un embrión dentro de un vientre, y dentro de ese vientre había agua, y ella estaba ahí como un bebecito, así arropadita, bien bebecita, bien chiquitita, y dentro de ese embrión, de ese lugar donde había agua, había muchos embriones, muchos bebés ahí metidos, y ella estaba metida ahí dentro. Y cuando ella tuvo esa visión y después despertó, mi hermano, ella misma no se reconocía, no sabía lo que había sucedido, solamente sabía que había sido cambiada. Dios había hecho una nueva criatura, al igual que cuando un hombre está con una mujer y mete su semilla en la mujer, y esa semilla se hace un embrión, un feto dentro de esa mujer, y va creciendo en ese saco lleno de agua, y él va creciendo y creciendo para después nacer. Así mismito Dios hizo con esa mujer, y así mismito hace con todo aquel que es nacido del agua y del espíritu. Eso es el nacido del agua. Y cuando uno sale, cuando la mujer da a luz ese bebé que está en el agua, ese bebé rompe agua. Rompe agua, eso es el nacido del agua. Eso es como el bautismo en agua. Rompe en agua. Y cuando sale, ¿qué es lo que hace? Respira y grita y da un grito de vida. Eso es recibir espíritu. Por primera vez el niño respira espíritu. Es lo mismo en el evangelio. Bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, nacer de nuevo, nueva criatura. Hay que buscar este milagro otra vez. Las iglesias están llenas de gente que no han experimentado el nuevo nacer. Y por eso es que vemos tanta mortandad, tanta frialdad. Y por eso es que no vemos gente especial, linda, bella, espiritual de parte de Dios. Los que son nacidos de arriba, mi hermano, son diferentes a los de abajo. Pero hoy en día no estamos viendo mucha gente que son diferentes. No estamos viendo gente que son como Jesús. ¿Usted sabe para qué Jesús vino? Para que nosotros supiéramos lo que se parece a un hijo de Dios. Él es el perfecto hijo de Dios, y todos los que nacen del agua y del espíritu serán como Él. Simplemente nacimos, somos bebecitos y tenemos que buscar crecer a parecernos a Él. Él estaba a la estatura de un varón perfecto. Él se movía en el espíritu 100%, él hablaba en el espíritu 100%, él derrotaba el pecado 100%, y nos enseñó, eso es un perfecto hijo de Dios, y todo el que nazca de Dios puede llegar a eso. Alaba la gloria. Seremos semejantes a Él. La gente no le predica esto a la gente. Esto es, no, mi hermano, esto trata, si puedes bien y si no puedes también, olvídate, abogado tenemos. Esto no es así, mi hermano. Esto es para los que reciben la palabra. Y la palabra es poder, la palabra es espíritu. Montones de personas tratan, y me da pena decirlo, mi hermano, de esta manera, pero tengo que hablarte la verdad. Yo sé que algunos son sinceros y ellos quieren hacer las cosas bien, pero es imposible agradar a Dios sin la fe en la verdadera palabra, sin tener la semilla de Dios metida por dentro. Simplemente uno va a ser un religioso más. ¿Y qué es lo que se va a manifestar en uno? Lo mismo que se manifestó en el pueblo de Israel que estaba en la carne. Trataban de servir a Dios, lo hacían por un tiempo, después se rebelaban. Dios los castigaba, trataban de servir a Dios, lo hacían por un tiempo y después se rebelaban, dando fruto de que todavía no habían entrado en el Espíritu.
El que entra en el Espíritu no es así, no tambalea, no está para atrás y para adelante. De que vienen luchas, seguro, no te lo niego. De que vienen altas y bajas en nuestra vida espiritual, seguro, no te lo niego. Pero uno no deja de ser hijo de Dios y uno no deja de dar fruto del Espíritu. Recuérdate que nacer de nuevo es ser hecho un árbol bueno. Y el árbol bueno no puede dar fruto malo. ¿Acaso Cristo miente? No. Los ministros hoy día te mienten y te dicen, no, cualquiera peca, no, cualquiera adultera, no, cualquiera... No, embuste del diablo. El árbol bueno no puede dar fruto malo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. Mira esto, haré, yo Jehová haré que andéis en mis mandamientos. ¿Por qué la gente no puede obedecer la palabra? Porque Dios no está dentro de ellos ayudándolos para que guarden sus mandamientos. Mira, Dios tuvo un problema con el pueblo de Israel que andaba en la carne, nunca lo pudieron obedecer por más que trataron. Pues Dios hizo algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo? Una operación divina. ¿Qué es lo que trae esa operación divina? Una nueva criatura, que es diferente a ese pueblo de Israel que se rebelaba. Es diferente, ¿por qué? Porque ya no son ellos haciendo las obras, sino Dios haciendo las obras en ellos. Y mira una de las obras que Dios dice que Él va a hacer. Esta es la manera que tú vas a saber si tú naciste de nuevo. Escúchalo bien. Ezequiel 36, 27. Yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. Y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Yo haré que andéis en mis mandamientos. Dios. Yo no sé cómo explicarlo, mi hermano, porque esto es tan poderoso. Todo hijo de Dios va a guardar la palabra. Así es que tú sabes quién es un hijo de Dios, porque va a guardar la palabra. El hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios metido por dentro. El Espíritu del Hijo de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Y ese Espíritu hace que nosotros guardemos la palabra. No es por obra de hombre. Entonces, ¿por qué es que hay tanta gente predicando otra cosa? Te voy a decir porque es bien fácil. Porque como mucha gente no ha nacido de nuevo y ellos están en la iglesia y ellos tratan y no pueden, pues ellos dicen, bueno, pues entonces eso es imposible. Aquí todo el mundo va a estar pecando y a veces se cae, después se levanta, y después se cae y pastorea y después adultera y predica y después miente y ellos piensan que eso es normal porque lo ven con sus ojos, pero esto no es por vista, esto es por la fe en la palabra. Y mira qué es lo que el Dios ha dicho, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis estatutos. Yo haré que tú lo hagas. Dios promete hacer eso en nosotros. Dios promete hacer que nosotros le obedezcamos. Él pondrá un espíritu dentro de nosotros, que ese espíritu nos guiará a la verdad, nos guiará a la justicia, nos guiará a poner por obra todas las cosas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con razón es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es la obra de Él. Él en nosotros. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese es el nuevo pacto. Ese es el poder del nuevo pacto. El poder del nuevo pacto, que lo hace mayor que el viejo pacto, es que en el nuevo pacto Dios es el que hace la obra y Él ha prometido que Él la va a perfeccionar hasta el fin. La obra que Él comenzó en nosotros. ¿Cuál es la obra que Él comenzó en nosotros? Lo del nuevo nacer. Y somos un bebecito cuando Él nos hace nacer. Pero mi hermano, ese bebecito es terrible. Corazón nuevo, espíritu nuevo y el Espíritu de Dios metido dentro de Él. Créeme que ese bebecito es poderoso. Y Él, esa obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a crecer hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. La obra que comenzó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Y eso se va a cumplir en todos los verdaderos hijos de Dios, en todas las verdaderas ovejas de Dios. Pero aquellas personas que simplemente se han acercado a la iglesia y que simplemente están tratando de obedecer a Dios y siguiendo el concilio, y usted lo ve, mi hermano, que se someten a las reglas de su iglesia, y ellos son a veces hasta celosos con las reglas de su iglesia, pero cuando tú le enseñas algo más en la palabra que ellos no creen, se rebelan contra ti. Están dando frutos de que no aman la palabra, no son hijos de Dios. Los hijos de Dios aman la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la semilla de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a odiar o resistir o no querer o no amar a nuestro hermano Jesús? Jesús es la palabra. Entonces cualquier palabra que está aquí, nosotros la amamos si amamos a Jesús. El que dice que ama a Jesús y no ama todos los mandamientos que hay en esta palabra es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Eso es lo que la Biblia dice. El que dice que ama a Dios pero no guarda su palabra es un mentiroso. Por eso es que el apóstol Juan dice que el amor de Dios es guardar sus mandamientos. Escúchalo bien.
Así es que se ama a Dios, es guardando sus mandamientos. Pero el hombre natural no puede guardar los mandamientos de Dios, porque para él son muy gravosos. Pero para los que son nacidos de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Es fácil de llevar el yugo de Jesús, es ligero llevar el yugo de Jesús cuando uno ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios en nosotros cumpliendo los mandamientos, guiándonos a cumplir los mandamientos, llevándonos y dándonos el poder para cumplir los mandamientos, poniendo en nosotros el amor y el hambre y la sed por cumplir estos mandamientos, conocer estos mandamientos, poner por obra estos mandamientos, conocer las promesas y verlas manifestadas en nuestra vida. Hay algo en nosotros que nos guía a eso y no queremos nada más. Cualquiera que vuelva al mundo y le gusta el mundo y se embaje en el mundo está dando testimonio que no amaba esto. Alabanza a la gloria de papá. Yo sé que eso choca a muchas personas. Dicen, no, varón, pero cualquiera se puede descarriar. Eso no es así, mi hermano. Al que Dios guarda, Dios lo vela y lo cuida. Lo tiene en su mano y nada ni nadie, escúchalo bien, nada ni nadie lo puede arrebatar de su mano. Eso está escrito ahí, eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir. 8:48 de la noche, este viernes 13 de noviembre, te estoy dando palabra de Dios, que es una nueva criatura. ¿Y cuál es la operación divina que Dios hace en el hombre? ¿Por qué muchos cristianos tratan y no pueden? No tienen esta operación dentro de ellos. ¿Cuál operación? Te lo voy a leer otra vez. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Con eso nada más ya tú estás nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Jehová. Abba. Y haré que andéis en mis mandamientos. Ahí están las obras que se manifiestan después que Él te hace nacer de nuevo. Se manifiestan obras. ¿Cuáles son? Él va a hacer que andemos en sus mandamientos y que guardemos sus derechos y que los pongamos por obra. Versículo 27 de Ezequiel 36. Él lo hará. Fíjese bien que no somos nosotros haciendo estas obras, es Él en nosotros. Y después dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Esa es la nueva Jerusalén. Este es el cuerpo de Jesucristo. Ahí es donde fluye leche y miel, en el cuerpo de Jesucristo. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Ese es el reino de Dios. Ahí es donde Dios gobierna, donde los demonios no tienen entrada, donde son aplastados, donde las enfermedades son sanadas, donde las ligaduras son rotas, donde los muertos son resucitados. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, que fluye leche y miel. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Mira para allá qué poder. Os guardaré de todas vuestras inmundicias. Él no nos dejará pecar. Abba, Shakimalaya, mira qué poder. Gente que dice, no, todo el mundo va a pecar. Estás haciendo a Dios embustero. Como dije ahorita, los verdaderos hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque la simiente de Dios está en ellos permanentemente. La única vez que tú vas a ver un hijo de Dios pecando es por ignorancia, por descuido, por debilidad o algo así, pero de que uno peque por pecar, embuste. Solamente los hijos del diablo pecan de esa forma. Solamente los que están en la carne pecan en esa forma. Solamente los que no han nacido de nuevo pueden pecar en esa forma. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo por dentro, el Espíritu Santo que está dentro de ellos no los deja pecar. Eso es un escogido. Eso es un santo de Dios. Es una persona que Dios ha dicho, te predestiné para salvarte, te escogí para salvarte. Yo sé que esa palabrita predestinación es mala en muchas iglesias, pero sabes que está en la Biblia. No le hagas caso a lo que la gente dice, cree lo que dice la Biblia. Si esa palabra está en la Biblia, créeme que es una doctrina de la Biblia. Hay veces que creemos cosas que no están en la Biblia, pero no creemos cosas que están en la Biblia. Fíjate bien, nadie quiere creer en la predestinación, sin embargo, esa palabra está en la Biblia en un montón de lugares. Pero todo el mundo quiere creer en la Trinidad. Sin embargo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Mira qué contradicción. Es la religión que uno tiene metido entre carne y hueso, mi hermano, entre cuero y carne, como dicen. Es religión, son enseñanzas que le meten a uno. Entonces, como uno se las traga y uno no se santifica por la palabra, uno rechaza lo que dice la Biblia y acepta lo que no se encuentra en la Biblia. Alaba la gloria. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo, esa es la palabra,
y lo multiplicaré y no os daré hambre. Mi hermano, los hijos de Dios siempre están comiendo palabra de Dios, maná del cielo. Dios siempre te habla por sueño. Dios te habla en visión. Dios te habla de noche. Dios te habla de día. Dios te hace entender la Biblia. Hay gente que leen la Biblia y nunca la entienden. Eso, hay un problema terrible. Porque los hijos de Dios, las ovejas de Dios, oyen su voz y la siguen, la entienden, la ven. Ustedes se acuerdan que los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿por qué tú le hablas a ellos por parábolas? Y a nosotros tú nos hablas claramente. Y Jesús, ¿qué les respondió? Porque a ellos no les es dado conocer las cosas del reino. O sea, a ellos no se les permite entender la Biblia. A ellos no se les permite oír la voz de Dios. A ellos no, a ustedes, porque ustedes son escogidos. Y mira lo que dice aquí: os guardaré todas vuestras inmundicias, te guardarán del pecado, y llamaré al trigo, que es la palabra, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Siempre te va a estar dando de comer, dándote sueños, revelándote lo que está pasando, sabiendo lo que está en los hombres, discerniendo, dándote discernimiento de espíritu, dándote dones, diciéndote lo que va a pasar, guardándote de lo malo, advirtiéndote de las cosas que te quieren hacer, revelándote quién te quiere hacer daño, revelándote cuál es la palabra, cuál es la sana doctrina, cuáles son los errores que te enseñaron en la iglesia, para que tú puedas salir de ellos y servir a Dios conforme a la palabra. Dios siempre le habla a sus hijos. Un cristiano que Dios no le habla tiene que tirarse de rodillas y buscar por qué. Eso no es saludable. ¿Cuándo tú has visto un padre que cuando su bebecito nace no le habla? ¿Cuándo tú has visto un padre que no le habla a sus hijos? Es un padre disfuncional, un diablo. Algo está mal en esa relación. Pero si tú tienes tu relación bien, si tú eres un verdadero hijo de Dios, sabes que Dios no es disfuncional nunca. Y los hijos de Dios se comunican con Él y Dios se comunica con ellos. Tienen una relación bonita, íntima. Siempre están con el papá del cielo, a sus pies, escuchando su voz, preguntándole: Señor, no entiendo esto, ¿qué pasó con él? Y Dios nos responde. A veces rápido, a veces tarda. Hay cosas que no las enseña y otras que Él dice: mira, eso a ti no te importa, no seas entrometido. Los padres a veces le hablan a uno así. Y hay cosas que uno a veces quiere saber, que la misma Biblia dice, hay cosas que no le es lícito al hombre hablarlas, y uno las quiere saber. Pero el Padre Celestial siempre le habla a sus hijos. Ahora, ¿cómo es que el mundo no sabe lo que está pasando y lo que Dios va a hacer? Bueno, porque la Biblia dice que Dios le revela su palabra a los siervos, sus profetas, los de Él. Hoy en día hay 20,000 profetas por ahí que pasan un montón de cosas y ellos no la vienen a saber hasta que prenden las noticias en la televisión y dicen: wow, mira, eso pasó. Eso no es un profeta de Dios. Nunca saben nada. Están en una iglesia perseverando y nunca saben cuando la gente se va a caer, cuando el diablo va a matar a alguien. Nunca saben cuando el pastor se va a descarriar, cuando el pastor adultera. Nunca saben qué clase de profeta es ese. Dios no le habla. Aquí dice, mira, de los hijos, no de los profetas, más que de los hijos, dice: llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, porque nunca más recibáis oprobio de hambre entre la gente. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. No lo hago por vosotros, una vez más. Él nos acuerda que no lo hace porque nosotros fuimos buenos. Dios no nos salva porque somos buenos o porque fuimos buenos. Yo era más malo que el diablo. Yo estaba perdido, yo era ateo, yo era alcohólico, yo era un adúltero, un fornicario. Y en esa condición Dios me fue a buscar. Y Él me habló. Y yo me di de cuenta, Él no lo hizo porque yo era bueno. Dios no te salva ni me salva porque somos buenos. No nos vamos a salvar por ser buenos. Nos salvamos porque Él nos amó. Porque Él nos buscó, porque Él nos llamó. Y Él hizo esta operación divina dentro de nosotros. Saya, vasaya. Y después dice: no lo hago por vosotros, por si acaso, que no nos pongamos altivos. No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová. Seaos notorio. Avergonzaos y confundidos de vuestras iniquidades, oh casa de Israel. El Evangelio es poder de Dios. Por ahí se está predicando una noticia débil que no tiene poder para cambiar. Deja a la gente igual. Les dice a la gente: no, Cristo te ama, pero tú sabes, Dios entiende que tú no puedes y que tú eres débil, y Dios entiende, Dios prometió, Ezequiel 36, vete y léelo, ahí está la promesa, Ezequiel 36, versículo 20 y pico, se me olvidó ahora. Dios prometió hacer una operación divina para hacerte nacer de nuevo. Y cuando te haga
una nueva criatura, Él mismo hará que tú andes en sus mandamientos y que cumplas sus decretos y pongas todas esas cosas por obra. Eso es el nuevo pacto. El viejo no tenía ese poder. El nuevo pacto tiene ese poder. Es un milagro que Dios hace, que viene de arriba y nos transforma abajo. Y estando nosotros en este mundo, no somos de este mundo. Somos raros. Somos diferentes. La gente te ve que tú vives en un tipo de santidad que hasta a veces piensan que tú eres un brujo. La gente piensa a veces que como tú no estás buscando mujeres por ahí como un loco, pues a lo mejor tú eres homosexual. Y pues la gente, mi hermano, como no entienden, pues empiezan a juzgar, a señalar, pero bienaventurados sois cuando hablen mal de vosotros mintiendo. Aleluya. No tengan miedo, mi hermano, que en el trabajo te vean raro, que en la iglesia te vean raro, sí, porque las iglesias hoy en día, mi hermano, eso es raro que hayan verdaderos hijos de Dios en las iglesias. Y cuando se mete un verdadero hijo de Dios en la iglesia, todo el mundo lo mira raro. Así que no te sientas mal, sé raro. Soy orgulloso de ser raro. Gracias, papá, porque soy raro, porque me hiciste como tú, no soy de este mundo. No tengas miedo de lo que hagan. Las iglesias lo que quieren es atraparte, conformarte al sistema de ellos. Pero papá te llama a un sistema celestial. Una operación divina para hacerte una nueva criatura. Y háblale esto a la gente, verdadero evangelio. Que ellos sepan que hay un evangelio de poder, un evangelio que transforma vida, un evangelio que cogió a las prostitutas de Tailandia, que las prostituían desde los 8 añitos allá en Tailandia, y cuando llegaban a grandecitas ya el cuerpo de ellas estaba tan maltratado y tan ultrajado que nadie las quería para nada. Pero un día vino un evangelista y les predicó que Cristo transforma, que Cristo cambia y que te hace una nueva criatura. Y esas mujeres que estaban sintiéndose como que no tenían valor alguno, cuando escucharon que te hace todo nuevo, que te transforma todo, ellas pensaron en su cuerpo y ellas dijeron, pues yo quiero ser Cristo que me haga nueva. Y usted sabe lo que hizo Jesucristo por esas prostitutas que llevaban desde niñas prostituyéndose, las hizo vírgenes de nuevo, y ellas se podían convertir en la iglesia y podían encontrar un marido en la iglesia. Y cuando iban a la luna de miel, ¿qué es lo que encontraba el marido? Que eran vírgenes, porque ellas creyeron que Cristo hace todo nuevo y lo creyeron con fe. Y esa es la fe del evangelio: conforme a tu fe será hecho. Si en esta hora tú tienes algo que no has podido vencer, cree el evangelio. Todo es posible para el que cree. Nada es imposible para Dios. Para Dios nada es simplemente difícil. Nada, absolutamente nada. Y si nosotros creemos, ese poder está para ti y para mí. Y yo te lo ofrezco en esta hora. Cree el evangelio y serás salvo, tú y tu casa.